¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en este hermosísimo parque Ciriaco Vázquez, un lugar muy emblemático de la ciudad y puerto de Veracruz. Vamos a conocer a continuación la historia de este hermosísimo lugar, la escuela que tiene y sobre todo, por qué está aquí este parque, por qué se llama así y también todo lo que había alrededor de este parque que tenía y sigue teniendo hasta la fecha muchísima vida. Bien, este parque, el Parque Ciriaco Vázquez, fue hecho alrededor de 1881 durante la administración municipal del alcalde Domingo Buró Vázquez. En este lugar precisamente donde pasa el parque, donde actualmente se encuentra el parque, pasaba exactamente en medio la antigua muralla que rodeaba la ciudad de Veracruz. Esta muralla fue comenzada a demoler el 14 de julio de 1880. El alcalde Domingo Buró dio el barretazo para que se pudiera demoler. En este lugar se encontraba ya un espacio de muy buenas, pues de importantes proporciones, y al abrir la muralla quedaba un espacio muy grande y había que aprovecharlo. En la ciudad de Veracruz no había por aquellos tiempos, durante todo el siglo XIX, un parque o un lugar donde las personas se fueran a distraer, a disfrutar, digamos, del fresco, de la sombra, porque ni siquiera árboles había. Entonces Domingo Buró se dio a la tarea de hacer el primer parque, digamos, en forma de la ciudad de Veracruz, uno de los dos que hizo, el otro desafortunadamente ya no existe. De este parque puso todo su corazón y todo su empeño para hacerlo, pues para su realización se trajo mármol de Italia, de la región de Carrara, un mármol muy fino para revestirlo completamente. Y el nombre, bueno, el nombre debía exactamente a que don Ciriaco Vázquez, este gran militar mexicano que muriera en la batalla de una de las grandes batallas de aquí de Veracruz, la batalla del Cerro Gordo, es exactamente tío de este gran personaje, don Domingo Buró Vázquez, hermano de su mamá, y por ese motivo, al recordar a este gran hombre que defendiera en 1847 la soberanía nacional, pues entonces lleva su nombre, Parque Ciriaco Vázquez, justamente en el lugar donde pasaba la muralla de Veracruz y donde se encontraba el antiguo baluarte de San Javier, muy cerquita de la antigua Puerta Nueva o Puerta Acuña. Nos encontramos exactamente aquí en el Parque Ciriaco Vázquez, pero en el sitio donde se hallaba el antiguo baluarte de San Javier, uno de los 9 baluartes que portaban los cañones para defender la ciudad amurallada y estaba justamente adosado a la misma muralla. Aquí se encontraba el baluarte de San Javier, que precisamente va a desaparecer en 1880, cuando se va a demoler la muralla y casi todos los baluartes. Justamente en este espacio pasaba la muralla así, en diagonal, partiendo prácticamente la escuela primaria en dos. Aquí pasaba la muralla. La muralla tenía desde su base hasta su punto más alto 3,5 metros de altura y medía 83,6 centímetros de ancho, lo que corresponde a una vara castellana. Don Domingo Buró tenía un grave problema. Las calles del interior de la ciudad amurallada, ¿sí?, se encontraban perfectamente bien trazadas en forma de tablero de damas o damero, como le llamaban, pero para este lado las casitas que se encontraban a extramuros se encontraban revueltas. El barrio de las Californias, también por allá se encontraba el barrio de la Noria, el barrio del Caballo Muerto. Todos esos barrios extramuros, las casas se encontraban revueltas y eran de madera. Don Domingo Buró iba a perjudicarlos, ya que al extender las calles a extramuros, pues tendría que derrumbarse varias casas para conformar las mismas. Por lo tanto, don Domingo Buró tuvo una idea magnífica. Invitó a toda la gente que vivía extramuros a que le ayudaran a botar la muralla, y a cambio de esto les regalaría el material con que estaba hecha la muralla, o sea, la piedra múcara, el coral, y asimismo les regalaría cal para que ellos pudieran construir todas sus casitas ahora de mampostería, de este material, y hacerlas mucho más resistentes que la madera. Por ese motivo, toda la gente de extramuros vino a destruir la muralla y llevarse el material para poder construir sus casas. Por eso, como podemos observar, el hermosísimo edificio que todavía se le guarda gran esplendor de la fábrica de puros La Prueba, que fue construida en 1897, está hecha precisamente con mucho del coral que portaba la muralla de Veracruz. Nos encontramos justamente en este punto que es Hidalgo y Lerdo. En este lugar, a mis espaldas, se encuentra el callejón Las Californias. Este callejón lleva su nombre debido a que a extramuros se encontraba un pequeño barrio
llamado así las Californias, que servía sobre todo como hospedaje para los arrieros y los viajeros. Recordemos que las puertas de la ciudad amurallada tenían un horario específico, se abrían a las 6 de la mañana y se cerraban a las 6 de la tarde. Por lo tanto, la persona que llegara después de este horario tenía que dormir a extramuros. Y en esas casitas pequeñas de madera, ahí pasaban la noche hasta el siguiente día. El problema era el pago de ese servicio, ya que cobraban muy caro. Y en aquellos tiempos, algo que costaba muy caro se decía, cuesta el oro de las Californias, refiriéndose sobre todo a aquel gran oro y riquezas que se habían encontrado en los ríos de la Alta California. El barrio va a desaparecer como tal, como ese servicio de hospedaje, después del derribe de la muralla. Sin embargo, hoy para recuerdo nos queda este callejón que lleva todavía ese nombre, el Callejón Californias. Ya nos encontramos en esta parte del parque que da sobre todo hacia la avenida Hidalgo, esta importante avenida que nos recuerda a que conocemos como el padre de la patria. Justamente hoy se encuentra aquí este monumento tan importante que fue colocado un 8 de mayo de 1864, siendo alcalde de Veracruz el muy recordado don Manuel Alpino Caldelas García. Era gobernador del estado de Veracruz don Fernando López Arias y presidente de la República don Adolfo López Mateos. Originalmente esta estatua se encontraba en la plazuela Hidalgo. La recordarán allí en Díaz Mirón, juntito al Parque Cricri. Sin embargo, a partir de la década de los años 90, esta estatua fue trasladada a este punto, justamente junto a la avenida que lleva su nombre, Miguel Hidalgo Costilla y Gallaga. Estamos a tan solo 2 años del centenario de la gran gesta heroica, la heroica defensa de la ciudad de Veracruz durante la invasión norteamericana del 21 de abril de 1914. Muchísimas son las anécdotas que se pueden contar de valentía de la gente de Veracruz defendiendo la soberanía nacional. Entre ellas, la de los grandes maestros veracruzanos. Justamente, los norteamericanos, al apoderarse de la ciudad de Veracruz, se dirigieron a las escuelas donde estaban los maestros con los alumnos y los presionaron para que trabajaran bajo la dirección de ellos. Los maestros se negaron, aún con peligro de vida, porque podían ser arrestados o asesinados por los norteamericanos. Los maestros de Veracruz no aceptaron trabajar bajo la orden norteamericana y se llevaron a los niños hasta sus casas, donde les dieron clases durante todo lo que duró la ocupación, que fueron 7 largos meses. Durante ese tiempo, las famosas clases callejoneras o las clases en los patios de vecindad, los maestros ahí, en esos patiecitos escondidos o en los callejones, le daban clase a los niños de manera gratuita, porque no había quien le pagara. Y muchos de esos maestros, en sus propias casas, hasta tenían a muchos niños que ya habían quedado huérfanos con la invasión. Por eso, en este lugar tan importante, el Parque Ciraco Vázquez, se yerguen placas que recuerdan los grandes maestros de Veracruz, que también desde esa trinchera que es la educación, defendieron la soberanía nacional. Recordamos a muchos de ellos, aquí lo podemos ver, entre ellos podemos ver a Adolfina Triay, podemos ver también a doña Elena B. del Toro, a doña Ernestina Tiburcio y por supuesto a la maestra María Malart, entre muchísimos maestros más que hoy honran la educación en Veracruz. Amigos, estoy caminando en estos momentos afuera de la ciudad amurallada. Si yo pudiera tomar una máquina del tiempo y retroceder 135 años, ahorita estuviera en puros arenales y aquí, justamente enfrente de mí, estaría la muralla, esa muralla oscura, renegrida de coral que circundaba la ciudad. Justamente ya pasando nada más el arbolito, ahí estaba la muralla, o mejor dicho, intramuros. Lo que en estos momentos estamos mirando es una de las únicas 2 torres de vigilancia que todavía existen en la ciudad de Veracruz. La primera que les estoy mencionando se encuentra dentro del edificio del Hotel Imperial en el Zócalo de la ciudad de Veracruz, y esta que estamos viendo se encontraba a muy corta distancia de la muralla. Recordemos, como ya lo hemos hablado, que la muralla pasaba partiendo prácticamente en 2 el Parque Ciraco Vázquez. Desde en aquella parte, desde más arriba, cualquier vigilante podía estar ahí observando a extramuros, justamente hacia los antiguos médanos que rodeaban la ciudad amurallada de Veracruz, para dar aviso en cualquier momento de la llegada de alguna tropa o de cualquier otra contingencia que se pudiera esperar. Qué bueno que a pesar de los años, la piqueta demoledora no ha destruido esta torre de vigilancia de las muchísimas que había en la ciudad y que desafortunadamente por
el desuso en que cayeron, fueron destruidas. Estamos en la puerta de la Escuela Primaria Cantonal Francisco Javier Clavijero. Para aquellos lejanos años de 1884, 85, 86, existía un nivel de gobierno conocido como el cantón. El estado de Veracruz se dividía en 18 cantones. Cada uno de ellos tenía una ciudad principal donde asentaba su sede. Tal es el caso que en el cantón de Veracruz, los poderes se asentaban aquí, en la ciudad y puerto de Veracruz. Para tal efecto, el gobierno del cantón decidió construir en cada uno de los mismos una primaria que llevara el nombre de algún hijo digno de la ciudad. Para tal efecto se construyó para 1886 esta escuela primaria, conocida entonces como Escuela Cantonal, por haber sido auspiciada por ese antiguo nivel de gobierno desaparecido que se conoció como el Cantón. Y por supuesto iba a llevar el nombre de aquel hijo tan prodigio de nuestra ciudad, del ilustre jesuita Francisco Javier Clavijero y Echegaray. Esa escuela, originalmente de un estilo porfiriano muy marcado, era muy hermosa. Se vio afectada en 1926 durante ese poderoso ciclón que pisó la ciudad de Veracruz el día 29 de septiembre. Por tal motivo fue reparada al siguiente año por el Ayuntamiento de Veracruz en 1927. La primaria, que para la década de los 40 existía un gran número poblacional de estudiantes, tuvo que ser ampliada. Y justamente en la década de los 40, en la época de la presidencia del licenciado Miguel Alemán Valdés, la escuela fue remodelada y también parte de su arquitectura fue cambiada. Se le pusieron estos pilares gruesos que hoy se encuentran. Para la década de los años 40, la población estudiantil que prácticamente vivía en lo que hoy es el centro de la ciudad de Veracruz había crecido a pasos agigantados. Por tal motivo también se va a ampliar los salones, donde hoy se encuentran los primeros, tanto A como B. Antiguamente se encontraba un jardincito enrejado. Ese jardincito desaparece para ampliar la escuela y así aparecían estos nuevos salones que no eran parte de la misma escuela. Y hoy en día son los primeros años A y B, y en la parte de arriba contienen también a los sextos y un quinto. Durante la administración del señor Gerardo Paul Ibarri, también se le llevó a cabo una importante remodelación a esa escuela. Los pisos y el techo de la misma ya se encontraban en muy mal estado. Por tal motivo fueron derrumbados completamente, solamente quedaban las paredes del edificio y se le volvió a poner tanto un techo como el piso intermedio totalmente nuevo para la época, y así brindar una mayor seguridad para los alumnos allá en el lejano año ya de 1987. El piso del Parque Siraco Vázquez, este fino mármol italiano, prácticamente estuvo sin mantenimiento casi 100 años, o un poquito más. Cuando entonces es la época de la administración de don Gerardo Paul Ibarri, se le dio un decisivo mantenimiento a este parque. Bajo la dirección en aquellos tiempos de la arquitecta Alicia Vargas, se hizo la remodelación integral de este parque, cuidándose sobre todo restaurar el mármol original del mismo. Las piezas que mejor se encontraban fueron puestas casi en el mismo lugar, y las que se encontraban demasiado deterioradas fueron restauradas también bajo un sistema, se les adicionó con granito y se colocaron de una manera muy artística. Hoy en día luce de manera muy elegante en este punto tan importante del centro de la ciudad de Veracruz. Estamos ante la efigie del general Nicolás Bravo. ¿Por qué está esta efigie en este lugar tan importante? Bueno, esta efigie, esta bonita estatua, fue donada por la colonia española en el año de 1910, justamente en el centenario de la independencia de México. ¿Y por qué? ¿Por qué fue donada por ellos? Bueno, hay que recordar la loable labor que hizo justamente el general Bravo cuando perdonó la vida a más de 300 españoles de una ejecución prácticamente inevitable, ya que el padre de don Nicolás Bravo había sido ejecutado a garrote vil por los españoles. Él, en un gesto humano, en lugar de mandar aniquilar a los españoles, les perdonó la vida justamente en Medellín, hoy en día Medellín de Bravo, por eso lleva su nombre. Aquí está esta gran efigie que recuerda a estos grandes hombres que participaron en las batallas de nuestro país para obtener su independencia. Queridos amigos,
Estoy parado en un lugar donde se llevó el más hermoso fusilamiento de todos. Y me podrán decir, ¿por qué hermoso fusilamiento si eso no es nada agradable? Pues claro que sí, porque exactamente en este lugar, en 1925, fue fusilado el primer mal humor del carnaval moderno de Veracruz. El primer mal humor del carnaval de Veracruz no fue quemado como hoy en día se acostumbra. Fíjense bien, salió desde el Zócalo de la ciudad de Veracruz y los trabajadores del ferrocarril lo fueron siguiendo por toda la avenida hasta que llegó a Montesinos y dobló por Madero. Es capturado y es traído hasta este lugar donde delante de la efigie del general Nicolás Bravo fue fusilado, muerto para que comenzara la alegría que hasta el día de hoy, más de 80 años después, aún no termina, es más, no terminará jamás, porque el carnaval de Veracruz es el más alegre del mundo. Y qué curioso, aquí en el Parque Siraco Vázquez fue fusilado el primer mal humor de la historia del carnaval moderno. Precisamente en este lugar tan importante de la ciudad de Veracruz, el Parque Siraco Vázquez, la Escuela Cantonal Francisco Javier Clavijero, rodeada de muchas cosas importantes. Recordemos que allí en la esquina, justamente en lo que hoy es Juárez y Madero, se encontraba la muy famosa en aquellos tiempos, el casino o club, también por decirlo así, alemán. Este lugar fue muy mencionado durante los primeros años del siglo XX y donde inclusive hasta antes de la Segunda Guerra Mundial se efectuaban sesiones nazi hasta que nuestro país termina relaciones con Alemania. Asimismo, había una lavandería de chinos justamente aquí enfrente, se encontraba una lavandería de chinos muy importante. Recordemos que la colonia de chinos en Veracruz, todos aquellos chinos que vivían en nuestra ciudad, o la chinería como se le llamaba también, fue muy numerosa en nuestra ciudad, con hortalizas, con negocios de perfumerías y también lavanderías y otras cosas más que tenían. Tenía también antiguas tiendas como por ejemplo aquella famosa tienda de abarrotes que se llamó Abarrotes San Javier y otras más, La Canastita, entre muchos otros negocios que hubo ahí y por supuesto del muy recordado doctor de Leo, que tuvo su consultorio aquí nada más a un paso y que allá por 1982-83 aproximadamente el doctor de Leo donó a algún zoológico de nuestro país un león que tenía de mascotas. Recuerdo muy bien un mediodía de principios de los años 80, cuando íbamos saliendo los niños de la escuela, regresamos corriendo porque de allá arriba, de donde hoy es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajaron un león que el doctor de Leo tenía de mascota, justamente porque ese era su apellido, Leo. Y bueno, este enorme animal que bajaron, yo creo que ya sedado y perfectamente encadenado, pues a todos los niños nos sirvió pues de susto, pero también de respeto para esta importante raza animal. Hoy en día es un poquito triste ver que nosotros como ciudadanos no cuidamos el parque. Si bien es cierto, la gente es libre y tiene el derecho de venir a distraerse y pasear en un parque, también tenemos la obligación de cuidar nuestro patrimonio. Así como le pedimos a las autoridades que cuiden las cosas y hagan obra pública, también los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. Está bien venir a jugar, venir a distraernos, pero cuidar nuestro patrimonio, como muchos otros jóvenes en todas partes del mundo cuidan lo que es suyo. Venir a jugar está bien, pero no se vale venir a destruir. Hoy en día, tristemente hemos visto que quienes juegan fútbol o están en patineta, a lo mejor de manera inconsciente le están haciendo daño al parque, puesto que con esos golpes que se pegan, también despostillan el frágil mármol italiano que tiene ya más de prácticamente 128 años de conformado en este lugar y debemos de cuidarlo. Muchos han sido los esfuerzos que tanto el Ayuntamiento de Veracruz ha hecho por conservar los barandales de la efigie de don Nicolás Bravo. Hoy en día los vemos destruidos y no por el ayuntamiento, a él se lo pedimos, pero es la población misma la que lo está destruyendo. Hemos observado distintas partes del parque donde se ve el mármol despostillado y muy maltratado debido a las acciones de algunas personas justamente en este parque. Es cierto que la autoridad está para hacer obra pública, pero todos los ciudadanos tenemos que estar para cuidar nuestro patrimonio. Y el Parque Siraco Vázquez, hasta donde yo recuerdo, es el único parque en todo México, o posiblemente el primero, si no es el único, que ha estado forrado, o todo su piso es de mármol de Italia de Carrara. Esto es una joya
en este hermosísimo centro histórico de la 4 veces heroica ciudad y puerto de Veracruz, a un pasito de cumplir 500 años. Mi nombre es Ricardo Cañas Montalvo, soy el humilde servidor de todos ustedes, pero soy un enamorado, un gran enamorado de la trascendental, rica y heroica historia de esta hermosísima ciudad y puerto de Veracruz. Gracias por su compañía. Hoy que sabes que sufro por ti, porque tú me enseñaste a querer.